merece respeto. Hoy miércoles 26 de enero, día de Duarte, día del Patricio, un día como hoy, en el año 1813, nace en la ciudad de Santo Domingo el joven Juan Pablo Duarte y Diez, el padre de la patria dominicana. Así que a todos los dominicanos, felicidades por estar hoy celebrando el nacimiento del dominicano más ilustre que ha parido esta tierra, el patricio Juan Pablo Duarte. Señores, hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina y hablamos de corazón y COVID-19. Doctor, ya sabemos que no es un tema de especulación, que ciertamente hay una secuela, que hay un daño cardiovascular. ¿Cuáles son estos daños que pueden quedar a consecuencia de una infección por COVID-19? Sí. En primer lugar, hay un efecto directo sobre el miocardio. Así que daña el tejido, el músculo cardíaco, que tiene que ver con la contractilidad, y también puede afectar especialmente también a la membrana que recubre el corazón, que es el pericardio. Entonces puede haber miocarditis, puede haber pericarditis, y como consecuencia del daño del músculo se va a producir insuficiencia cardíaca. Como consecuencia del daño de la miocarditis, que es la inflamación. Entonces eso va a trastornar, va a dañar, y algunos pacientes pueden quedar con secuelas definitivas, otros pueden mejorar y algunos pueden regresar. Eso tiene una importancia capital, porque entonces desarrolla insuficiencia cardíaca, queda con una discapacidad permanente, porque eso va a reducir su supervivencia y su calidad de vida. Esto es muy importante. Aparte de eso, entonces tiene el daño a nivel vascular. Entonces va a precipitar que a nivel de los vasos arteriales, no solamente del corazón, sino a nivel de otros vasos, al trastornar también la coagulación, va a favorecer la formación de trombos, de microtrombos, que van a obstruir esos vasos, número uno. Pero además, al lesionar el endotelio vascular, si tú tienes placas ateroscleróticas en esos vasos sanguíneos, especialmente pacientes hipertensos, pacientes de edad, pacientes diabéticos, pacientes con problemas de trastorno del colesterol, eso va a favorecer a que esas placas se rompan por el proceso inflamatorio. Y al romperse la placa, lo que viene es un efecto de formación de coágulo o trombo. De ahí que entonces la otra secuela, el otro daño que produce son los infartos agudos del miocardio, que pueden producir la muerte súbita o no súbita, o dejar daños definitivos. Por eso vimos que algunas personas que han tenido, o hemos visto personas que han tenido COVID, como después resulta, murió fulano, pero no estaba muy bien, pero que tenía un trastorno que lo sabía. Nosotros hemos visto personalidades que han sido dados de alta, claro, en la etapa, digamos, de unos días después, y de repente pues desarrollan fenómenos cardiovasculares graves y le ha costado la vida. Claro, no solamente eso, sino que ya se sabe también que lo pueden hacer varios meses después, porque desarrollan un trastorno, no se dan cuenta, quizá eso se van asociando otros factores adicionales de la propia enfermedad que puede tener el individuo, o factores medioambientales que pueden precipitar un evento cardiovascular porque ya tiene el daño. Entonces, inclusive, hay una serie de síntomas que los mismos médicos, eso se ha planteado claramente, no valoramos, porque como ya el paciente pasó el COVID, no lo relacionamos o no creemos que hay una asociación. Y esto hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, nadie tiene la verdad absoluta. Dos aspectos importantes tomados siempre en cuenta desde el principio. Primero, con los trastornos inflamatorios y de coagulación. A los pacientes, de entrada, hacerle sus pruebas, biomarcadores, en donde usted ve que hay riesgo. Y usted ve que la mayoría de los pacientes alteran un poco. Entonces yo se lo hago 3 o 4 días, generalmente 4 días después. ¿Y qué pude observar? Que se iban elevando. ¿Cuáles son esos biomarcadores que usted nos señala, doctor Ángel González Medina, que a juicio de un experto como es usted, deben hacerse en el paciente que tiene COVID-19 para monitorizar esos efectos cardiovasculares? ¿Cuáles son específicamente, con nombre y apellido? Hay dos factores que son dos factores protrombóticos, básicamente. El dímero D, y ya todo el mundo sabe lo que es eso, porque la gran mayoría se le ha hecho y sabe que eso existe. Dímero D, fibrinógeno, que son dos factores de procoagulación, de formación de trombos, y dos factores que son proinflamatorios. La ferritina,
que es un marcador de inflamación, y la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es lo que nosotros ponemos PCRAS, alta sensibilidad, que es diferente a la PCR que se hace para el COVID. Exacto. Y además es común que nosotros le vayamos a hacer al paciente un biomarcador de daño miocárdico, una troponina, y cuando vemos que hay algún síntoma que puede estar relacionado con daño cardiovascular, hacerle lo que hoy hacemos, que es el NT-proBNP, es decir, es un biomarcador, o el BNP, que son marcadores más precisos también de daño miocárdico. Pero esos dos ya son más específicos. Más específicos. No Exacto. lo mandamos a hacer tanto porque lo mandamos a hacer cuando ya podemos ver. Hay un criterio. O pacientes que son cardiópatas y que pueden estar desarrollando un problema, que entonces te pueda debutar. Entonces tú te le adelantas la situación y lo vemos. ¿Qué beneficio, o sea, qué usted encuentra en un paciente que tiene COVID-19 y dímero D, ferritina, PCR de alta sensibilidad, están elevados? ¿Qué información le ofrece al paciente con COVID desde el punto de vista cardiovascular? Sí, tú dices, bueno, tiene inflamación, y la inflamación es importante. Mientras más elevada esté la PCR y la ferritina, más inflamación hay. Muchas veces tú ves pacientes que tienen PCR muy elevada, como vieron estos días, por encima de 100, cuando los valores están por debajo de 0.1. Otros pacientes, bueno, la suben a 10, 12, que es mucho para una persona que no tenía ningún problema. Entonces, muchas veces lo que tiene es ferritina y PCR elevada. Entonces tú dices, no, tú tienes que introducir el antiinflamatorio. Y yo, por ejemplo, si me toca, considero que tiene que comenzar a tomar antiinflamatorio al principio. Número 1. Número 2, si veo que el dímero D está normal y el fibrinógeno normal, entonces puedo esperar y en 4 días repito, a ver qué pasa. Y si se eleva, entonces dependiendo del grado de elevación, del grado de riesgo que tiene el paciente, entonces tú puedes decidir simplemente o dar antiagregantes plaquetarios que también se han utilizado, aunque no actúan especialmente sobre el dímero D ni directamente tan intensamente sobre el fibrinógeno, pero tú te cubres un poco, por si tienen placa aterosclerótica, no se vayan a agregar las plaquetas, porque se ha demostrado que las plaquetas también son estimuladas por este virus y entonces se ponen más activas para formar coágulos. Entonces, que algo tú logras. Si ya tú tienes niveles que son importantemente elevados, vamos a decir por encima de 1000, en una persona que no tiene cardiopatía, entonces ya tú puedes pensar en la posibilidad de anticoagular a ese paciente, siempre observándolo, o si tiene riesgo. ¿Cuál es el riesgo de esos pacientes que tienen niveles de dímero D elevados escandalosamente por encima de 500, por encima de 700, en 1000? ¿Cuál es el riesgo que tiene ese paciente de forma muy puntual? Riesgo de formar trombos, y esos trombos pueden estar a nivel de vasos periféricos, o sea, las piernas, como pueden estar a nivel cardíaco mismo. Exacto, cardíaco, a nivel pulmonar o que se desprendan hacia el pulmón, a nivel cerebral, obviamente. Y provocar entonces un ACV. Un evento cerebrovascular. Así exacto, es. Correcto. Doctor Roberto Lafontaine, diga usted. Se ha observado. Mira, mencionaste 4 marcadores, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la recopilación. Sí, son los más comunes que se hacen. Los más comunes. Ferritina, dímero D y fibrinógeno. Fibrinógeno y los PCR. otros dos, ¿en qué condiciones tú le indicas? ¿Cuáles son? El PCR son 4, ok. Entonces yo indico ya como biomarcadores de daño miocárdico, uno solo. El NT-proBNP, porque no se hace en todas partes, quizá hay algunos o 2 laboratorios que te hacen BNP, 2 o 3 laboratorios, quizá en algunos hospitales ya lo tienen disponible también, pero me estoy refiriendo a nivel público. ¿Y esos son específicos para daño cardíaco? Daño cardíaco, correctamente. Sí. Doctor, ¿y estos daños cardíacos pueden quedar como secuela en un paciente que antes de COVID no tenía ninguna condición cardíaca, o es solo a esos pacientes que sí ya tenían un problema de índole cardiovascular? Se ha demostrado claramente que incluso se están haciendo múltiples estudios a nivel mundial de seguimiento a estos pacientes, porque una de las primeras cosas que se planteó desde el principio es que se sospechaba, por eso la observación, la investigación tiene tanta importancia, se sospechaba que podía haber daño vascular que quedara permanente. Hay estudios que se están haciendo, nos van a dar la respuesta próximamente, pero ya se sabe que sí, y que por eso hay pacientes que todavía varios meses después de haber tenido y haberse curado, haber sobrepasado el COVID, pues
estos pacientes tienen daño vascular y lo hace propenso para desarrollar eventos cardiovasculares en el futuro. Y no solamente a nivel de vasos sanguíneos, sino también a nivel de miocardio, porque tú puedes tener una miocarditis que pudo haber pasado desapercibida, hay casos que son así, y sin embargo el paciente debuta con un fallo cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí. ¿Qué es el fallo cardíaco, doctor? Es la insuficiencia cardíaca, es cuando el paciente, el corazón se pone grande, comienza a tener debilidad para contraerse, y eso impide que la sangre sea empujada, bombeada por el corazón, llega a los diferentes tejidos, y va a llegar un momento, el organismo se defiende, que el individuo, a través de una serie de mecanismos, está asintomático, pero tiene el corazón grande. Y entonces va a llegar un momento que va a producir síntomas, es decir, puede durar hasta 5 años sin tener síntomas con una lesión cardíaca. Y entonces va a comenzar a fatigarse, comenzará a aparecer edema en los tobillos, en las piernas, por las noches se va a despertar con tos, o tiene que sentarse en la cama porque se siente sofocado. Y todo eso a consecuencia puede ocurrir ligado a COVID. A COVID-19. Doctor Ángel González Medina, ¿qué tiempo, si existe un consenso, si existe una media de los daños cardiovasculares en ese paciente que ha padecido o que tiene COVID, sea en la fase con COVID o posterior a COVID, aparecen estos daños cardiovasculares? Sí. Se ha hablado de por lo menos todavía a los 8 meses pueden aparecer manifestaciones clínicas asociadas con daño cardiovascular por COVID. Hay muchos casos reportados sobre esto, incluso pacientes que se creían sanos y que comenzaron a tener palpitaciones o a fatigarse, sobre todo cuando hacían ejercicio, el ejercicio comúnmente que hacen. Y entonces, claro, muchas veces no se le da importancia. No, tú estás aumentando de peso. No, hay que evaluar a los pacientes. Por ejemplo, a mis pacientes cardiópatas, si le ha dado, yo le hago su seguimiento, incluso recientemente a pacientes que yo le digo, no, tiene que hacerse un ecocardiograma, que usted no se sienta nada. Incluso no solamente los neumólogos lo están recomendando, los infectólogos, porque quieren ver si hay consecuencias y complicaciones, o sea, porque esto es integral. La medicina es integral, y entonces todos metemos la cuchara a veces, ¿verdad? Va a llamarle así de una manera popular, en cosas que nosotros sabemos que pueden afectar a los pacientes. Entonces nos adelantamos o en lo que llamamos la atención del cardiólogo o del neumólogo, entonces vamos buscando qué otras cosas, porque sabemos que es un virus que puede afectar sistémicamente, es decir, o sea, a todo el organismo. sistema. Se han encontrado incluso trombosis en el hígado, en el vaso, en los riñones, o sea, lo que pasa es que es menos común. O sea que de acuerdo a lo que usted indica, doctor, lo ideal es que aunque yo no tenga antes de COVID ninguna situación cardiovascular y después de COVID no tenga ningún síntoma, vaya a consulta y me haga un chequeo general para descartar que haya quedado algún daño cardiovascular. Correcto, así mismo es. Claro, se nos van a escapar, los pacientes asintomáticos se van a escapar, pero la mayoría que tiene síntomas y sobre todo síntomas importantes deben hacer su evaluación, sobre todo en adultos y en niños ya sabemos que también puede ocurrir miocarditis. Así es. Roberto Lafontaine. Sí, doctor González, sí. Omicron, la variante Omicron, que se ha vendido como una variante poco letal, ¿aún ella puede provocar todos estos cambios que usted ha señalado? Correcto, claro que sí, claro. Fíjate que lo que tú decías de lo poco letal, que creo que en una ocasión lo hablamos aquí, es cierto, pero nadie quiere que le dé la forma letal. Y ahí es la importancia de que la gente se cuide, se vacune, se aísle, use su mascarilla. Eso es trascendente, porque yo no sé a quién le va a dar mal. Fíjate, tú sabes que recientemente han fallecido varios médicos afectados por COVID. Así es. Inclusive hay un cardiólogo que acaba de morir, un cardiólogo que fue profesor mío. El doctor Cantizano. El doctor Calderón, Máximo no, y el doctor Calderón. Cantizano. El doctor Cantizano, neurólogo en Santiago, Así que es. somos muy amigos, éramos. Sí. Habíamos participado antes en varias actividades en conjunto. Y el doctor Cantizano, la doctora Telma Sánchez. Sí. Y varios médicos que han fallecido anteriormente, pero ahora recientemente incluso Lorenzo Tavares, que también es un cardiólogo de Nagua, perdonando mencionar su nombre, pero también ha estado muy afectado y gracias a Dios creo que va saliendo, pero tiene aproximadamente 3 semanas que estuvo grave. Sí, y el Colegio Médico ha presentado un listado de todos los médicos que han fallecido a consecuencia de COVID-19 y hay una gran cantidad de personas
Yo creo que todos los dominicanos tenemos como referencia a alguien que hemos perdido cercano relacionado con el COVID. Así es. Y esto evidentemente que esos fenómenos tromboembólicos que usted señala, doctor, son sin lugar a dudas los responsables de esto. Fíjate, por eso yo al principio hay dos cosas que yo prácticamente discutía y criticaba. Y eso de, no, que en 5 o 7 días. Usted no sabe quién le va a durar 5 días ni 7 días. O sea, no podemos ser tan ligeros. Tú no sabes cuál es el paciente que cree que está asintomático, que no tiene nada y que puede tener un problema. Entonces, debe evaluarse antes de integrarse a su trabajo. Y lo otro era sobre los niños. ¿Te acuerdas que cuando vino de la escuela, yo era de los que estaba, no por apoyar a la ANP, sino porque yo soy médico? Sí. Y decía, bueno, debemos esperar que pase esta ola y quizás se haga virtual o semipresencial. Porque fíjense ahora, en este fin de semana largo, va a haber muchos casos porque lo estamos viendo. Entonces, yo decía que la ADP, en un sentido, aunque no se basara, aunque no tuviera argumentos científicos, era por temor a sus maestros. Y los demás teníamos temor por los hijos. Entonces, obviamente, ahí estamos viendo ahora que había que esperar un poquito de tiempo antes de precipitarse, porque primero, no todo se puede ver con política, sino analizarlo en el contexto real de la situación. Eso es clave. Doctor, usted sabe que ahora que menciona el tema del daño la secuela que puede dejar COVID en el caso de los niños, yo tuve un caso cercano de un paciente pediátrico, 4 años, que comenzó a presentar síntomas, a aparecerle moretones en todo el cuerpo, una especie de sarpullido en todo el cuerpo, fiebres altas. Su familia 1 mes completo buscando la razón, pensando que había una leucemia en aquel pequeño. Y al final, lo que determinaron era que el niño tenía COVID. Entonces, basados en esto, ¿cuál puede ser la manifestación de un paciente, los síntomas que puede presentar que te pueden indicar que hay un daño cardiovascular a consecuencia de COVID? Sí. En el paciente que está sintomático no es tan difícil. El sintomático típico, sofocado, fatigado, no puede hacer ejercicio. Eso por un lado, por lo menos para el daño miocárdico. El daño vascular pues, puede tener manifestación de dolor en el pecho, dificultad respiratoria, palpitaciones. Y uno de los datos que se ha sacado a colación ahora mismo, no solamente es la fatiga inesperada, es decir, tú estás acostumbrado a hacer una actividad física y de repente ves que lo que tú hacías te sofoca, como dice la gente, te fatiga. Número 1. Número 2, las palpitaciones. Y sobre todo, cuando esto aparece, por ejemplo, palpitaciones o el corazón más rápido, cuando tú haces una actividad física también. O sea, tú estás impuesto a bañarte, bueno, todos los días, y de repente tú ves que bañándote, tú sientes que el corazón se te acelera. Entonces, las cosas no andan bien, y más si has tenido COVID. Entonces, eso es muy importante. Claro, una persona puede tener anemia o puede tener otra cosa y se va a acelerar también. Pero nos estamos refiriendo en el contexto de que no hay ninguno de esos elementos, entonces el médico determinará realmente a qué se trata. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y avalando lo que decía anteriormente, mire, en Rusia, anoche me entero, buscando información, en Rusia se estaban infectando 2.000 niños por semana. Pues hace 2 semanas la cantidad de niños sea 10 veces más, o sea, 20.000 niños por semana. Entonces, son cosas a tomar en cuenta cuando uno va a tomar decisiones, consideraciones. Obviamente, cuando usted no tiene los argumentos iniciales de base, puede ser que usted se adelante y cometa errores, pero estamos en tiempo de pensar un poquito más. Es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo. A pesar de que tenemos 2 años viendo pacientes con COVID, estamos aprendiendo cada día más de esta enfermedad. Como decía uno de los miembros de este equipo, el doctor Echan, hace un tiempo, que COVID nos ha permitido en estos 2 años quizás tener un nivel técnico de conocimiento, por lo tanto hay que ser muy cautos. Y evidentemente que nosotros tenemos la obligación de ser lo suficientemente cuidadoso a la hora de tomar decisiones de índole nacionales. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina en Cátedra Médica sobre corazón y COVID. Para conectar con nosotros, 809-682-9850 es el teléfono de contacto para la zona metropolitana, la República Dominicana, a través del 809
682-9850, línea internacional 833-380-0062. El doctor Ángel González Medina lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la Lincoln, en el teléfono 809-541-0455, 541-0455. Doctor, sí, ciertamente como indica el doctor Amaury García, estamos frente a una enfermedad que todavía no se conoce del todo. ¿A qué se puede atribuir que el COVID cause estos daños a nivel cardiovascular? Sí, básicamente te decía hace un momento que es que el virus penetra a través de esos receptores celulares y por donde primero va es por la vía sanguínea. Entonces, porque en principio nosotros, y esto lo decíamos cuando comenzamos el programa, claro. Usted mismo decía, al principio la idea era que este virus iba a los pulmones y entonces agarraba el pulmón y lo volvía un disparate. Hoy se sabe que el problema es que el virus entra a todo el organismo a través de el endotelio. De eso sí, exacto, a través del endotelio y a través de esos receptores. O sea, que son las venas, las venas, las arterias tienen la capa interna, eso le llamamos endotelio, claro. Entonces por ahí pasa todo el organismo. Fíjate que inclusive, esto es interesante, porque es que en medicina se va aprendiendo cada día más. Cuando los medicamentos que llegaron para tratar a los hipertensos, que eran los llamados inhibidores de la enzima convertidora, de la ECA. ¿Ejemplos de esos medicamentos, doctor? O enalapril, captopril, el lisinopril. Esos son los llamados IECA. Los llamados IECA, inhibidores de la ECA, y después vinieron los bloqueadores de receptores de angiotensina. Pero es muy importante porque, fíjate, antes se consideraba que esa enzima donde estaba era en los riñones. Y después se comenzó a descubrir que no, que en el cerebro había también, que en el corazón había. Y por eso es que esos medicamentos llegaron para quedarse, porque son protectores cardiovasculares. Y protegen al corazón, protegen al riñón. Y por eso se han convertido que son bases. Aunque no son tan poderosos como antihipertensivos, hay que usarlos. Así es. Vamos a ver lo que dice la gente. Buenas. No está la línea. Doctor, usted ha mencionado cuáles estudios deben realizarse para determinar el daño cardiovascular. Una vez determinado este daño, ¿cuál es el proceso, el manejo de este paciente para que ese daño no avance y llegue a unas consecuencias irremediables? Sí, fíjate, como es una enfermedad nueva, después que el daño está causado, ya lo que te queda es tratar el daño, ya no solamente el problema del virus. Obviamente, si está comenzando el proceso infeccioso, se pueden usar los medicamentos antivirales que se han estado usando con sus limitaciones, porque sabemos que no son absolutamente perfectos y lo que hacen es inhibir la multiplicación del virus. Por eso yo le digo a la gente, desde que tenga el primer síntoma o la duda o estado en contacto con una persona, óyeme, protégete con lo que sea. Entonces, no hay un 100%, pero sí, ¿qué yo hago con estos pacientes? Eso lo aprendí desde el principio por los estudios de investigación que se estaban haciendo en algunos centros de Estados Unidos, Canadá y Europa. Recuerdo mucho al doctor Salim Yusuf, que es un experto, y son de la gente que uno también se lleva. Cuando se comenzó a usar no solamente esteroides, los medicamentos, los corticosteroides, que son sustancias prodigiosas en algunos momentos, aunque tienen sus efectos secundarios muy importantes, pero muchas veces nos salvan vidas. Entonces, ¿qué pasó? Desde que usted veía que había una neumonía, usted sabe que es un proceso inflamatorio más que infeccioso. Entonces usaba usando los esteroides. Y a eso se agregó en algunos estudios que comenzaron a salir que un antiinflamatorio que es la colchicina, que es muy buen antiinflamatorio y que se ha usado para, incluso en pericarditis, se ha usado para las pericarditis que ocurren después de una cirugía cardíaca, y es un buen antiinflamatorio, pero es un medicamento viejo y nos hemos olvidado de él. Se comprobó que la colchicina tenía tanto poder antiinflamatorio como los mismos esteroides, sobre todo en un momento que tú puedes usarlo, y yo lo uso, porque es un medicamento prodigioso, lo que hay que tener en cuenta todos los pros y los contras de los fármacos. Entonces, estos pacientes van a necesitar antiinflamatorios, obviamente medicamentos que ayudan a restaurar la función cardíaca, y por supuesto los antivirales, y
ya en algunos lugares también se comienza a pensar usar algunas sustancias, o ya se han estado usando lo que se llaman inmunoglobulinas específicas para tratar a estos o supresores inmunológicos que se utilizan para reducir el proceso de inflamación. De todas maneras, cada vez estamos aprendiendo más. Muchos de los pacientes, desgraciadamente, yo diría que la gran mayoría, para no decir todos, ya lo vemos con el daño miocárdico. Mientras es pericarditis, no es tan grave la cosa, pero por suerte, los pacientes que se vacunan, la probabilidad de desarrollar una miocarditis, una pericarditis, no es tan importante. En el Reino Unido, en Inglaterra, se hizo un estudio siguiendo desde diciembre del 2020 hasta agosto 2021, 20 millones de individuos que se vacunaron con la vacuna que se procesa a partir del adenovirus, o sea, a partir de otro adenovirus, usar el coronavirus para inducir al desarrollo de inmunidad en esos pacientes, y la vacuna del ARN, ¿verdad? A partir del ARN mensajero, que es la vacuna moderna, que es lo que la gente dice que es el cheat que le ponen. No hay ningún cheat, o sea, hay muchísimos medicamentos ya que se han estado desarrollando a partir de esa tecnología, para el manejo incluso de trastornos de colesterol y otros trastornos, antiinflamatorios sobre todo. ¿Y qué pasa? Que siguieron 20 millones con esa vacuna, 18 millones con la vacuna de Pfizer y Moderna, y 3 millones de individuos que habían tenido coronavirus. ¿Y cuáles eran los que desarrollaban más afección cardíaca? Los no vacunados o los que habían tenido el proceso del virus. Un caso en 18 millones de vacunas con el ARN mensajero, con la tecnología del ARN, y 3 casos en los pacientes de adenovirus. O sea, más o menos una misma proporción. Es decir, ¿qué se ha visto? Sí, se ha visto que en algunas personas con segunda dosis como que hubo un ligero aumento. Ahora, ¿cuál ha sido la ventaja de vamos a llamarles así, de esos pacientes que desarrollan una miocarditis post-vacuna? Y es que tiene un comportamiento benigno. Y eso es muy importante porque, aunque desarrolle el problema, no es una enfermedad que puede dejar, por lo menos hasta ahora, una secuela definitiva o un daño definitivo o grave. Sí, generalmente son pacientes que van respondiendo en el tiempo, y como ocurre con otras miocarditis. El sarampión se asocia con miocarditis benigna, lo que pasa es que ya no vemos sarampión, y era asintomática. Y así otras enfermedades. ¿Y qué hacían con nosotros cuando estábamos pequeños? Que no había vacuna, que nos acostaban a todos en una cama para que nos diera sarampión, y sin embargo, sarampión te puede causar miocarditis, que por suerte es benigna, pero también te produce lesiones cerebrales que dejan secuelas definitivas, encefalitis, meningoencefalitis. Por suerte, también eran raras y muchos niños no se llegaron a afectar por eso. Qué importante que usted haga esta aclaración aquí en Cátedra Médica, porque así como mucha gente especulaba sobre las secuelas que quedaban a consecuencia de una infección por COVID, mucha gente también especula de que las vacunas pueden causar, sobre todo los antivacunas, las vacunas pueden causar también el mismo daño. Entonces, qué importante que usted aclare que se ve menos el daño cardiovascular en estos pacientes, es casi un % muy mínimo. Ínfimo. Sí, en pacientes que sí han sido vacunados contra COVID-19. Así es, nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el doctor Ángel González Medina en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.